seguimos en De Regreso a Octubre, son las 7:15 clavado y tenemos a nuestro primer entrevistado, a Gildo Honorato, que es miembro de la mesa de conducción del Movimiento Evita a nivel nacional. Gildo, ¿qué tal? Un gusto tenerte con nosotros otra vez, ¿todo bien? Muy bien, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, todo bien, ahí me bajás la cortina, Nahuel, está. Bueno, Gildo, un poco la charla era saber, sabemos que se juntó la mesa federal de Evita, un representante por provincia el fin de semana, y saber qué se trató viendo el rol que está ocupando el movimiento a nivel nacional, en la unidad, en la resistencia, en la conducción del movimiento nacional y popular. Bueno, primero que nada fue una reunión muy sustancial, donde pudimos evaluar cómo ha sido el curso del gobierno de estos meses. Hemos ratificado la voluntad de expresar la unidad del Frente para la Victoria, teniendo en cuenta que está claro que las acciones que está desarrollando el macrismo tienden a intentar dividir a nuestros espacios, apelando a distintas maneras. Nos parece que es sustancial e importante sostener la unidad porque efectivamente las posibilidades de reconstruir una mayoría política está en poder agrupar a la mayor parte del espacio del peronismo Frente para la Victoria, que obtuvo el 54%. Entonces, sí, nos parece que es fundamental en esta etapa evitar las fracturas, las divisiones y por sobre todas las cosas interpretar que la demanda que va a tener el movimiento popular es la defensa de los intereses nacionales y populares por sobre todas las cosas. Seguro. En estos no llegamos creo que a los 100 días todavía del gobierno. El movimiento Evita ha estado muy presente en algunas disputas muy concretas, como por ejemplo el acampe por Milagro Sala, se cortó 2 veces la ruta, se hizo manifestaciones a los CAL, se participó de la marcha del 24, siempre con un gran caudal de compañeros, muy activo. ¿Y cómo ves la calle? ¿Cómo va a estar la resistencia en la calle? El Evita está cumpliendo un rol hasta ahora casi de pionero, ¿no? Bueno, nosotros interpretamos que la resistencia tiene un carácter social. Nosotros en el plano de la política no podemos abandonar la idea de construcción de mayoría. El gobierno nos quiere llevar, nos quiere arrinconar, nos quiere estigmatizar políticamente y nos quiere anular en un sector de la sociedad. Por lo tanto, la opción política siempre es la búsqueda de mayoría. En el plano de lo social, nosotros interpretamos que las demandas populares que se vienen generando, que el detrimento del salario, el detrimento de las condiciones de vida de los más humildes, porque está claro que cuando se congela la economía, se busca reducir la capacidad de gasto, cuando el salario empieza a valer menos, cuando se aumenta, no se permite que se aumenten los precios de la forma que está sucediendo, los que sufren, sí, por un lado son los asalariados y por otro lado son los laburantes que todavía no han encontrado la dignidad del trabajo pleno. Y en ese sentido interpretamos que la resistencia va a tener un carácter social a partir de demandas genuinas que se van a ir generando y que se están generando, o de cosas que han quedado pendientes de años anteriores. Nosotros estamos dispuestos a asumir ese lugar, principalmente desde lo que es el nucleamiento de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, porque esos son los últimos de la fila, sí, son aquellos compañeros que se inventan su trabajo y que con el crecimiento económico y con la capacidad que ha tenido en los últimos años el salario de haber generado algún derrame social en la barriada les permitía estar un poco mejor. Eso nosotros no estamos dispuestos a perderlo y en ese sentido estamos dispuestos a dar la pelea, a movilizarnos, a cortar la calle, a poner el pecho como se dice. Nosotros nos creemos que muy responsables de la situación en la cual estamos. Nosotros sabemos que el paro del 24 se fue generando a lo largo de las movilizaciones nacionales que se fueron construyendo desde enero hasta llegar al 24 de febrero. Entonces nos parece que es un trabajo colectivo y unitario. Gildo, ¿qué tal? Buenas noches. Mauro Palazzo te habla. ¿Cómo te va? Mauro? ¿Cómo te va? Bien. Mauro. Gildo, la consulta es la siguiente. ¿Cómo viene, si hay alguna definición, el 24 de marzo y
puede representar 40 años de un golpe cívico-militar en la Argentina? Bueno, nos parece que es una fecha por demás importante, que es necesario tener memoria, recordar que acá hubo un proyecto político, económico y social que condenó a cientos de miles de compañeros a la miseria, que generó torturas y desapariciones y represión en otros tantísimos miles de compañeros, y que es importante la participación popular, la participación de los jóvenes, la masividad, tratando de construir niveles de unidad, porque los niveles o el carácter oficialismo y oposición que se había generado hasta el 22 de noviembre, eso ha cambiado, y a nosotros nos obliga a encontrarnos con otros compañeros que quizás no hemos podido transitar en los años anteriores. Entendemos que el 24 de marzo tiene que ser una grandísima movilización, en nuestro caso con una consigna muy clara: a 40 años del golpe, fuera yanquis de Argentina, porque los mismos que impulsaron y le dieron sustento militar, ideológico, económico al golpe del año 76, son aquellos que hoy, representados al presidente de los Estados Unidos, Obama, van a estar en la Argentina tratando de lavarse la cara a partir de la visita y la reivindicación de lo que fue quizás el nunca más de Macri el otro día. Nosotros tenemos muy claro, muy claro, y tenemos que tener presente que ellos desde el 2013 hasta que se fue Cristina intentaron generar una crisis para echarnos a patadas y no lo pudieron hacer. Ahora sus medidas económicas nos están intentando conducir a esa crisis y quieren que seamos nosotros los responsables cuando ya no tenemos el gobierno. Nosotros aceptamos la voluntad popular, pero no aceptamos las políticas antipopulares que está desarrollando el gobierno nacional. Totalmente. Buenas noches, Gildo. Jonathan te saluda. ¿Qué tal, Jonathan? ¿Cómo estás? Bien, bien. Ahora, con respecto a lo que vos estabas comentando, ¿no? De echarnos la culpa, ahora también la movilización del 24, se está hablando de una movilización masiva, cuando ahora están aplicando el protocolo de seguridad. Eso es justamente lo que vos estabas hablando de las políticas antipopulares. Esa es una de ellas, el expresarse, el manifestarse y todo lo que se viene llevando a cabo desde la iniciación de este actual gobierno, ¿no? Sí, mirá, nosotros tenemos que tener en cuenta que ese protocolo es impracticable. ¿Por qué es impracticable el protocolo? Porque nosotros en el primer caso, en el primer aspecto, tenemos que tener presente una cuestión. En el caso de la protesta social, no hay ningún derecho que esté por sobre el derecho a la vida digna que da el trabajo. Y en la medida que ese derecho esté cercionado, ni siquiera el derecho a la libre circulación o el derecho a la propiedad privada, por citarte algunos, pueden estar encima por el derecho a la vida digna que da el trabajo. Nosotros tenemos que ser muy firmes, tenemos que ser muy precisos, que nuestras demandas tienen que ser muy concretas y muy claras, y seguramente a alguna gente no le va a gustar, pero nosotros no nos vamos a resignar a vivir en la miseria. Y con respecto al 24 de marzo, la masividad va a demostrar que es impracticable este protocolo, porque no se puede vivir tirando gases lacrimógenos, balas de goma, cuando las manifestaciones populares se van desarrollando. No creemos que el gobierno quiera llevar a esa dirección, más allá de las amenazas. Pueden generar un clima de amedrentamiento, pueden generar un clima de zozobra, pero cuando la realidad es asumida por las mayorías o por la voluntad popular a manifestarse libremente, no hay protocolo de seguridad ni estado de sitio que nos detenga, porque ya lo vimos con el 20 de diciembre cuando De la Rúa decretó el estado de sitio. Seguro. Gildo, para terminar, primero, bueno, agradecerte como siempre la claridad y la participación. Hablaste al comienzo de reconstruir la mayoría política como algo necesario, fundamental, y no solamente la mayoría política, sino una opción política, ¿no? Que represente al campo nacional y popular cuando sea la hora. ¿Cómo en esa instancia, qué herramienta ves? Digo, en primer momento, si ves al Partido Justicialista como una herramienta viable para eso, más allá del peronismo,
y si ves algún conductor que haya salido de, bueno, de todo lo que fue el último año electoral y los resultados que dejó. Mira, yo creo que nuestra aspiración es a reconstruir un espacio político y social que exprese la voluntad de transformación en la Argentina. Eso ha estado en los últimos años muy vinculado al peronismo y al Frente para la Victoria. Nosotros nos parece que ese es el espacio. Ahora, si el peronismo tiende a renovarse como espejo de quien fue su vencedor, nosotros particularmente vamos a tener dificultades para estar en ese lugar, claro. Pero lo que tiene que quedar en claro es que nuestra voluntad es la unidad con un sentido popular del espacio nacional. Si nosotros priorizamos los derechos de los laburantes, si nosotros priorizamos los derechos de los humildes, si nosotros priorizamos el interés nacional, estamos seguros que vamos a ir reconstruyendo una idea de mayoría política que va a encontrar a los progresistas, a los peronistas, a los sectores de la izquierda, a los radicales, que quieren que las mayorías populares vivan con dignidad. También hay que tener presente que, como decía en algún momento, hoy nosotros tenemos que hacer política con todos los opositores que se oponen a este feroz ajuste que está desarrollando el gobierno y esta tremenda emisión de deuda que están preparando con la derogación de la ley Cerrojo y la ley de pago soberano. Nosotros tenemos que tener mucha precisión porque esas derogaciones son un parteaguas en la política argentina. Aquellos que quieran hablarnos de que es un problema de tasas de endeudamiento, aquellos que quieran plantearnos que es un problema de la jurisdicción de la paga, aquellos que nos quieran decir que tenemos que ser una oposición responsable y racional y acompañar ese proyecto, lo que nos están haciendo es nos mienten. Claro. Nosotros tenemos que saber que ese proyecto de endeudamiento es el más grande de una economía emergente de los últimos años, que supera la mitad de las reservas que tenemos hoy en la Argentina y condena a las generaciones posteriores. Ahí está gran parte de las divisiones de aguas que se van generando para la reconstrucción de un proyecto político popular que se plantee como alternativa, y ese es nuestro lugar, esa es nuestra vocación. Nuestra militancia tiene que tener la certeza de que los diputados del Movimiento Evita van a estar en el lugar que demanda la historia y que nosotros no vamos a convalidar ese nivel de endeudamiento. Y en ese sentido vamos a ir encontrando los caminos y los acuerdos y la unidad necesaria para avanzar. Muy bien. Gildo, agradecerte como siempre, un abrazo y bueno, nos estamos viendo en la militancia. Nos vemos en la militancia, nos vemos el 24 de marzo, fuera Yanquis de Argentina, unidad política para reconstruir la mayoría de los argentinos y a no aflojar, porque el que afloja traiciona, como dirían nuestros amigos. Un abrazo. Totalmente. Un abrazo, Gildo, muchas gracias. Hasta pronto, chau. Ahí pasaba Gildo Norato, miembro de la mesa de conducción del Movimiento Evita.